Entonces, hoy día vamos a ver, eh, vamos a continuar con la materia en química, vamos a ver todo lo que tenga que ver con la estructura atómica. En la sesión anterior nosotros habíamos definido lo que era la materia. La materia era todo aquello que estaba, que tiene, perdón, una masa, pero además ocupa un volumen. ¿Ya? Y por eso nosotros podíamos definir que teníamos materia en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, y que si bien cierta parte de los gases nosotros lo podíamos comprimir, no los podemos comprimir indefinidamente y que por lo tanto tienen que o están ocupando un espacio. ¿Ya? Y por eso también, por ejemplo, los pensamientos no son materia, o el fuego no es materia. ¿Ya? Tiene que ver justamente por el concepto de masa, por el concepto de volumen. Pero además hay un concepto adicional, que por lo menos a mí me gusta aplicarlo, que es que está compuesto por átomos. ¿Ya? Si yo empiezo a desgranar, la materia va a estar compuesta por átomos. ¿Ya? Ahora, claro, hay ciertas materias que es lo que vimos que eran los compuestos, que también estaban conformados por moléculas. Claro, pero las moléculas están formadas por átomos. Así que desde un punto de vista un poco más fundamental se entiende que, claro, tenemos que la materia está conformada por átomos. ¿Ya? Y en ese mismo sentido, el átomo lo vamos a entender como el bloque fundamental de la materia. ¿Ya? En el sentido de que conforma la materia. ¿Ok? Entonces, no nos vamos a meter mucho con la historia de los modelos atómicos porque no viene mucho al caso tampoco. Ya esto no es una clase de historia de la química, sino que es más bien un caso práctico para aquello. Lo que sí tenemos que entender siempre es que a la concepción actual que tenemos del átomo, el átomo está formado por un núcleo y un manto. El núcleo atómico es aquel en donde se concentra la mayor cantidad de materia, o sea, de masa. La mayor parte de la masa está justamente en el núcleo atómico. ¿Qué porcentaje? Aproximadamente el 98% de toda la masa. Y el manto es donde están los electrones dando vuelta. ¿Ya? La mayor parte del manto es vacío. ¿Ya? Para que tengan una pequeña idea, si nosotros hacemos un símil con el sistema solar y un átomo, acá está el Sol y el primer electrón del primer orbital va a estar justamente a la distancia de Saturno aproximadamente. Entonces, es, si bien la mayor cantidad de la masa se encuentra justamente en el núcleo, el volumen que ocupa el manto, perdón, es aproximadamente el 90% del total. Esto de acá es volumen. Así que sí, la mayor cantidad de átomos, la mayor cantidad de la materia es vacío. Ya. Ahora, es vacío entre comillas, porque ya lo vamos a ver. ¿Qué partículas conforman el átomo en sí? Tenemos tres partículas subatómicas que nosotros estudiamos, que son los electrones, los protones y los neutrones. Ya no nos vamos a meter mucho en cómo se descubrió. Bueno, están escritos en orden de descubrimiento. Entonces, no nos vamos a meter mucho con los experimentos que se hicieron para poder definir cada uno, pero lo que sí tenemos que entender es que estas tres cosas tienen una carga eléctrica. El átomo es eléctrico por naturaleza. ¿Ok? El electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva y el neutrón tiene carga neutra. Ya no es que no tenga carga, tiene carga neutra. Y netamente por nomenclatura, electrón yo por lo general lo escribo así,
protón yo lo escribo así, y neutrón yo lo llamo así. Entonces, ¿cómo yo voy a definir un átomo? El átomo, el tipo de átomo, o mejor dicho, el elemento al cual yo me estoy refiriendo, va a tener dos características. La primera, va a tener una letra, el cual nos vamos a definir. En este caso, la X puede ser cualquier letra o dos, ¿ya? Lo importante siempre es que esto representa un símbolo químico, que es una forma de entender un elemento de forma simplificada. Por lo tanto, si yo digo H, inmediatamente yo asumo que esto es hidrógeno. Importante además, cuando se define un elemento, se ocupa una u dos letras. La primera siempre en mayúscula, la siguiente siempre en minúscula. ¿Ya? Por eso el hidrógeno es H mayúscula y el helio es H mayúscula E minúscula. Ahí entendemos inmediatamente que estamos hablando de esto y no estamos hablando de algo más. Entonces, si ustedes ven la tabla periódica, se van a notar que tiene una forma más o menos extraña. Son como bloques. ¿Ya? Y los elementos están ordenados. Bueno, hay algunos números que apuntan hacia allá, hay algunos números que apuntan hacia allá, y así todo el tema. ¿Por qué se ordenaron los elementos así? Ya. Los elementos siempre van de izquierda a derecha, ordenados, y desde arriba hacia abajo. El hidrógeno es el elemento 1, el helio es el elemento 2, el litio es el tercero, el berilio es el cuarto, y así hacia adelante. Ese orden se conoce, mejor dicho, están ordenados por el número atómico. Me explico. Imagínense que ustedes tienen dos átomos. Tienen un protón y un electrón dándole vuelta. O mejor dicho, imagínense que ustedes tienen un átomo de hidrógeno y un átomo de helio. La pregunta es cómo ustedes o cómo se diferencia un átomo del otro. O cómo podemos saber que esto es hidrógeno y que esto es helio. La respuesta es simple. El átomo va a estar dado, o el tipo de elemento, mejor dicho, va a estar dado por el número de protones. Por lo tanto, la cantidad de protones me va a indicar cuál es el elemento con el que estoy trabajando. Y ese número de protones se conoce como el número atómico, que es el Z. Entonces, si yo tengo un protón con un electrón dándole vuelta, dos protones, dos neutrones y dos electrones dándole vuelta, yo sé que el primero es hidrógeno y que el segundo es helio, porque el hidrógeno tiene número atómico 1, por lo tanto tiene que tener solamente un electrón. Mientras que el número atómico del helio es 2 y por eso tiene dos electrones. Ahora, ¿cómo yo cuantifico la cantidad de neutrones que tengo en mi sistema? Bueno, la cantidad de neutrones va a estar dado por el número másico. El número másico, o A, cuantifica la cantidad de partículas en el núcleo. Por lo tanto, en este caso, como tengo solamente una partícula, el número másico es 1. Acá, como tengo 4 partículas, el número másico es 4. ¿Ya? En términos generales, el número másico siempre va a ser mayor o igual al número atómico. ¿Ya? Entonces, busquen, en el caso de, si ustedes les piden reconocer cuál es el número atómico y cuál es el número másico, ustedes busquen el más grande. El más grande es el número másico. El más pequeño es el número atómico. Y con eso, ya tengo una forma de poder diferenciar entre una y otra. Ahora, si ustedes revisan la tabla periódica,
y les insto a hacerlo, revisen el hidrógeno. El hidrógeno tiene un número atómico de 1 y un número másico de 1,008. ¿Cómo diablos tengo 0,08 masa? ¿Ya? Y la respuesta es simple. Esto de acá, este 1,008 no significa que yo tenga un protón y 0,008 de neutrones, o un cachito de un neutrón. No puedo tenerlo porque recuerden que estos son números enteros, son partículas. Por lo tanto, ¿qué significa este valor de acá? Esto de acá es un promedio ponderado. ¿A qué me refiero con esto? El promedio ponderado me va a sumar las masas relativas multiplicado por una ponderación de qué le vamos a entregar a cada una de las masas que estamos asociados. ¿Y a qué me refiero con distintas masas? Veamos lo siguiente. Tenemos un átomo que es solamente un protón con un electrón dándole vuelta. Ahora tenemos un átomo que es un protón y un neutrón con un electrón dándole vuelta. Ahora tenemos un protón con dos neutrones y un electrón dándole vuelta. Si yo les preguntara qué átomo es cada uno, lo que me tengo que fijar es justamente en la cantidad de protones que tengo. Por lo tanto, en el primero yo tengo un protón, Z es 1. Ah, Z1, esto es hidrógeno. En este caso tengo solamente un protón también. Ah, perfecto, Z1, esto también es hidrógeno. Y esto también tiene un protón, Z1 sigue siendo hidrógeno. Ah, los tres son hidrógeno. Pero si yo me fijo en los números básicos, el primero tiene solamente una partícula en el núcleo, entonces es hidrógeno 1,1. El siguiente tiene 2. Tiene un protón y un neutrón, dos partículas en total. Hidrógeno 2. Y aquí yo tengo un protón y dos neutrones. Hidrógeno 3. Ah, los tres, son hidrógenos, pero pesan distinto. Ya. Esto de acá, cuando una especie tiene la misma cantidad de protones, pero distinto número másico, o distinta cantidad de neutrones, si ustedes quieren verlo así, perdón, lo que estamos diciendo es que estos son isótopos. Por lo tanto, lo que está pasando acá es que los tres átomos son el mismo elemento, pero tienen pesos distintos. El segundo es 2 veces más pesado que el primero, y el tercero es 3 veces más pesado que el primero. Entonces, al momento de, por ejemplo, si yo tuviera una bolsa, que la bolsa tiene solamente hidrógeno, si yo sacara un hidrógeno solamente, un átomo de hidrógeno, ¿cuál de los tres estoy sacando? Estoy sacando el hidrógeno 1, hidrógeno 2 o hidrógeno 3. ¿Ya? Netamente para mi tranquilidad, el primero se llama protio, el segundo se llama deuterio y el último se llama tritio. Si yo sacara un hidrógeno cualquiera, ¿sacaría un protio, sacaría un deuterio o sacaría un tritio? ¿Cuál de los tres voy a sacar? Y la verdad es que no sabría. Va a depender. Si yo lo saco al azar, va a depender de la probabilidad con la que saque uno de cada uno. Y la probabilidad la vamos a entender como el número de casos totales, perdón, de casos favorables en relación a los casos totales. La regla de Lorentz. No, perdón, la regla de Lagrange. Por lo tanto, si yo tuviera 10 de hidrógeno 1, o sea, 10 de protio, 5 de deuterio y 1 de tritio, es mucho más probable que al momento de sacar un hidrógeno cualquiera, este hidrógeno sea protio. Sin embargo, también puedo sacar deuterio. Por lo tanto, y muy pocas veces, casi nunca, voy a sacar un tritio. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a decir? Que al momento de sacar un hidrógeno, yo voy a sacar un hidrógeno promediado entre los tres. Bueno, promediado, muy fácil. Sabemos que los tres tienen solamente un protón, por lo tanto, el número atómico tiene que ser 1. Pero ¿cuál va a ser la masa? Y con eso yo voy a calcular la masa atómica
del hidrógeno. La masa atómica va a ser la suma de la masa de cada uno de los isótopos, o sea, el número másico de cada uno de los isótopos, multiplicado por la probabilidad de sacar uno de estos de la naturaleza. Y esta probabilidad la vamos a calcular o la vamos a asumir igual al porcentaje de abundancia. El porcentaje de abundancia natural se define como el número de una especie, en el caso del proteo, sería el número de átomos de proteo que tengo, dividido en el número de hidrógenos que tengo. Por lo tanto, y por 100 porque es un porcentaje. El porcentaje de abundancia natural se cumple independiente de donde estén ustedes en la Tierra, asterisco. ¿Por qué? Porque la distribución de isótopos normal es bastante común, en el sentido de que es casi constante, independiente de donde esté. El único momento en donde va a ser un poco distinto va a ser, por ejemplo, en las plantas de uranio enriquecido, en donde tenemos más de un isótopo que de otro, pero eso fue artificialmente enriquecido. ¿Ok? Pero vamos a asumir que el porcentaje de abundancia natural se va a cumplir siempre en la Tierra. Si yo me muevo a la Luna, el porcentaje de abundancia natural me va a cambiar. Por lo tanto, la masa atómica va a ser la suma de el número másico de cada isótopo multiplicado por el porcentaje de abundancia de cada uno de estos isótopos. Si yo les dijera, por ejemplo, que el proteo tiene un porcentaje de abundancia de un 98,89%, que el deuterio tiene un porcentaje del 1,11% y que el tritio tiene un porcentaje aproximado del 0%. Bueno, primero una explicación. ¿Por qué el tritio tiene un 0%? Porque el tritio, además de ser escaso, es altamente inestable. O sea, es radioactivo. Una vez se forma, se empieza a destruir y empieza a formar tritio y neutrones. Perdón, empieza a formar deuterio y neutrones muchas veces. O incluso se combina reacciona nuclearmente con otros átomos de hidrógeno y forma helio. Principalmente lo que ocurre en los reactores nucleares o en el Sol. Entonces, en la naturaleza, es muy difícil encontrar tritio. ¿Existe tritio? Sí, pero casi nada. Es más difícil que encontrar una aguja en el pajar. Entonces, si yo tengo estos datos, yo puedo empezar a calcular valores. Pero primero necesito cuánto es el número másico de cada una de estas especies. Y el número másico es muy fácil de reconocer, aunque siempre voy a tener el número atómico y el número másico. El másico es mucho más fácil de reconocer que el atómico. ¿Por qué? Porque el número másico es siempre el más grande en comparación de los dos. Si ustedes revisan la grabación, o el video mejor dicho, yo le he escrito de dos formas distintas los átomos. Se los escribo así, o se los escribo así. Se los escribo en la misma columna, o se los escribo en la misma fila, arriba o en una columna acá. Y en ambos dos sigo teniendo, o sigo cumpliendo mejor dicho, la misma regla. El número másico siempre es el más grande. Por lo tanto, si yo se lo escribo así o se lo escribo así, van a llegar siempre a la misma conclusión, que en este caso para el primero, como son iguales, me da lo mismo. El número másico es 1. Para el segundo es 2 y para el tercero es 3. Nada más que hacer. Entonces, con esto yo puedo determinar lo siguiente. El peso del hidrógeno va a ser igual a la masa atómica del proteo por el porcentaje de abundancia del proteo, 0,9889, más la masa atómica del deuterio por el porcentaje del deuterio, más el peso del tritio por el porcentaje del tritio.
Ahora, ¿por qué tengo 0,00? Estos son los porcentajes escritos en forma decimal. Yo estoy acostumbrado a trabajar en forma decimal, es mucho más útil. ¿Ya? Y les recomiendo también que empiecen a acostumbrarse a trabajar en forma decimal. Y si ustedes hacen esta multiplicación, les debería dar aproximadamente 1,008, que es justamente el valor que aparece en la tabla periódica. Por lo tanto, el número que aparece en la tabla periódica, si bien es el número másico, es el número másico promedio. Por eso nosotros le decimos peso atómico, no número másico. El número másico depende del isótopo, mientras que el número atómico depende del elemento en sí. Perfecto. Entonces tenemos Z, que es el número atómico, que me dice la cantidad de protones. Los protones están en el núcleo, ya tienen que estar en el núcleo. El número A, o el número másico, número con tilde, me dice la cantidad de partículas en el núcleo. ¿Cuáles son las partículas que tengo en el núcleo? Si ustedes revisan el sistema o todos los dibujos que hemos hecho, en el núcleo yo solamente tengo las partículas pesadas, los protones y los neutrones. Los electrones son aquellos que están en los mantos. Son los que se están moviendo. Ahora, no significa esto que el átomo no se mueva. Los átomos se mueven y se mueven a velocidades muy altas. Son prácticamente relativistas. Sin embargo, los electrones son los que se están moviendo mucho más rápido en comparación del núcleo porque son mucho más livianos. Por lo tanto, cuando yo hablo de una partícula nuclear, me estoy refiriendo a un protón o me estoy refiriendo a un neutrón. Mientras que si yo me voy a referir directamente a los electrones como electrones, ya no hay más que hacer. Entonces, ¿por qué los electrones son los que se mueven? Porque son los más livianos. Entonces, energéticamente es más fácil mover un electrón que mover un protón. Y por eso también el número másico considera solamente a los protones y a los neutrones, a las partículas del núcleo. ¿Por qué? Porque los protones, son mucho más pesados que los electrones. Un protón es prácticamente 1000 veces más pesado que un electrón. Y un neutrón es aproximadamente lo mismo que un protón. Por lo tanto, toda la masa prácticamente está en el núcleo. No estamos diciendo, que los electrones no tengan masa. Los electrones sí tienen masa. Hemos medido las masas de los electrones. Sin embargo, en comparación al núcleo atómico, el electrón no pesa nada. Pesaría 1,0000 tanto. Eso es nada, eso es 1. Para que tengan más o menos una idea, necesitamos 1000 electrones para poder recién sumarle 1 a un número atómico. Por lo tanto, y por lo mismo, no hay átomos que me aguanten 1000 electrones. Con suerte, hemos llegado a que nos aguanten 112. Por lo tanto, si bien es posible, teóricamente el papel aguanta mucho, no vamos a considerar aquello. Por lo tanto, el número másico, para terminar la idea, me dice la cantidad de neutrones y de protones, porque me dice las partículas en el núcleo. ¿Y cómo yo voy a contar, o contabilizar la cantidad de electrones que tengo en mi sistema? Bueno, la cantidad de electrones la vamos a ver de dos formas distintas. Para determinar la cantidad de electrones tenemos que ver la naturaleza del átomo. Recuerden siempre, todo lo que sea materia está formado por átomos. Por lo tanto, cualquier cosa que tengan cerca y la toquen, incluso el mismo aire, está formado por átomos. Y ustedes al tocar cualquier cosa, no se pillan la corriente. Por lo tanto, macroscópicamente, la materia es neutra, eléctricamente hablando. Y que por lo tanto, si el elemento es neutro, tiene que tener carga cero. Pero hay veces que se pierden o se ganan cargas. Por lo tanto,
La cantidad de electrones va a depender netamente de un número que vamos a llamar carga eléctrica. Que vamos a apodar con Q. La carga eléctrica es un número que tiene un signo, ya sea un positivo o un negativo. Recordar que los protones son las partículas con carga positiva y los electrones son las partículas con carga negativa. ¿Por qué les estoy dando toda esta vuelta? Porque un concepto que es bien distinto o bien complicado de asimilar es que los electrones son aquellas partículas que se están moviendo. Por lo tanto, estamos moviendo cargas negativas y no se mueven las cargas positivas. Me explico. Imaginémonos que yo tengo el átomo de hidrógeno de helio 2,4 con carga positiva. Si yo tengo una carga positiva, perdón, tengo dos posibilidades. O ganó un protón o perdió un electrón. Esto lo vamos a entender mejor si es que hacemos un pequeño diagrama. Protón, protón, neutrón, neutrón. Y dos electrones. En este caso, ¿cuánto es la carga que tengo? Bueno, el núcleo tiene carga más 2, porque tiene dos cargas positivas. Mientras que el manto tiene carga menos 2, dos cargas negativas. La suma es 0. Por lo tanto, si gana un protón más, voy a tener 3 cargas positivas en el núcleo y solamente 2 en el manto. Por lo tanto, el total es más 1. Pero en vez de esto, o mejor dicho, quedémonos analizando un poco este sistema. ¿Por qué esto no ocurre? Porque recuerden siempre que el átomo lo define la cantidad de protones. Por lo tanto, si yo agrego un protón más, esto ya no es helio. Esto de acá es litio más 1. Por lo tanto, ya no estoy trabajando con este sistema de acá. Por el sentido contrario, si en vez de ganar un protón yo pierdo un electrón, acá sigo teniendo los dos protones y por lo tanto sigo teniendo helio. Tengo dos cargas positivas en el núcleo, pero tengo solamente una carga negativa en el manto. Y la carga total es menos 1. Por lo tanto, por eso es tan importante entender que son las cargas negativas las que se están moviendo. Y por lo tanto la carga eléctrica directamente depende de la cantidad de electrones con la que estamos trabajando. Si tengo más carga, tengo más electrones. Si tengo menos carga, tengo menos electrones. ¿Ya? Por lo tanto, raya para la suma, para que se cierre un poco más la idea de la estructura atómica tal cual. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? Los protones, los neutrones y los electrones. Los protones siempre van a ser igual al número atómico, al Z. Los neutrones van a ser igual al número másico menos el número atómico. Si el número másico son protones y neutrones y el número atómico son la cantidad de protones, si yo a los protones y neutrones le resto los protones, me quedan solamente los neutrones. Y la cantidad de electrones siempre va a ser el número atómico, menos la carga. Y este signo menos es importante, porque recuerden siempre la carga tiene un número, o sea, tiene un signo. Para que quede un poco más claro, vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos un pequeño ejercicio. Indique el número de protones, neutrones y electrones de las siguientes especies. Tenemos sodio 20, sodio 22, oxígeno 17 y carbono 14. Ya. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar cuánto vale el Z, cuánto vale el A, protones, electrones y neutrones. Entonces, ¿cuánto es el Z? El Z siempre es el más pequeño. 11, 11. El oxígeno no tiene Z, aparentemente. ¿Qué es lo que sí tiene?
tiene símbolo. Por lo tanto, si yo reviso la tabla periódica, el oxígeno, el Z del oxígeno es 8. Ya recuerden que el Z y el símbolo jamás van a cambiar. ¿Ya? Si estoy diciendo que esto es O, el O tiene 8. Tiene Z8. Si tengo una C, la C tiene 6. ¿Ya? Yo no puedo decir, por ejemplo, hidrógeno 2,4. Esto ya no es hidrógeno. Esto ya es helio. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros le entregamos el símbolo atómico, ustedes pueden encontrar cuánto es el número atómico. O en sentido contrario, si yo les entrego un Z, ustedes me pueden devolver cuál es el elemento. El número másico, por lo tanto, es el más grande. Eso es 20, 22, 17 y 14. ¿Cuántos son los protones en cada uno de estos? La cantidad de protones siempre va a ser igual a la cantidad de el número atómico. Entonces, esta columna y esta columna es copiar y pegar. Electrones. El número de electrones, en este caso, como ninguno tiene carga, tiene que ser igual a la cantidad de protones. Perdón. Es más, si yo les preguntara la carga, si no aparece nada, inmediatamente asumimos que la carga es cero. Los elementos son neutros. Y la cantidad de neutrones es A menos Z. 20 menos 11 es 9. 22 menos 11, 11. 17 menos 8 es 9. Y 14 menos 6 es 7. Y aquí tenemos varias cosas que son bien llamativas. Cuando tenemos igualdad de protones, pero distinto número de neutrones, tenemos isótopos, tenemos isotopía. En este caso, el sodio 20 y el sodio 22. Si nosotros nos fijamos en los electrones, bueno, los electrones no hay mucho que hacer, pero si nosotros nos fijamos solamente en el número de neutrones, este y este son iguales. Por lo tanto, en este caso, cuando dos elementos tienen distinta cantidad de protones, pero distinta cantidad de neutrones, se llaman isótonos. Sería el sodio 20 y el oxígeno 17. Isótonos igual, distintos Z, pero la misma cantidad de neutrones. También tenemos los isóbaros, que tienen distintos Z, pero igual A. Tienen distinto número atómico, pero igual número másico. Y los isoelectrónicos, que tienen distinto número Z, pero misma cantidad de electrones. Son como las cuatro. Realmente nos quedamos harto con los isótopos, porque los isótopos son los que tienen más importancia en general. Ya. Ahora, por último, vamos a ver el sistema de vamos a ver el modelo atómico actual con el que estamos trabajando, que se conoce como el modelo mecánico cuántico. Para ver el modelo mecánico cuántico tenemos que entender que el átomo y todo lo que los componen, todas las especies subatómicas, las partículas subatómicas, perdón, sí tienen comportamiento cuántico. ¿Qué es un comportamiento cuántico? El comportamiento cuántico son aquellos, que están asociados justamente a una función de probabilidades, que viene justamente por la resolución de la ecuación de Schrödinger. En términos simples, lo que estamos diciendo es que al átomo le aplicamos la ecuación de Schrödinger. Y al resolver para phi, logramos encontrar las soluciones. ¿Ya? Las soluciones de la ecuación de Schrödinger, ojo, para el átomo de hidrógeno, o el átomo hidrogenoide, ¿ya? Es una aproximación para el átomo de hidrógeno que hacemos para el resto de los átomos, dice que
La solución de la ecuación va a depender de 4 números, de un n, de un l, de un m y de un s. Generalmente le colocan mm o ms, pero a mí me gusta colocarle m y s sencillamente. O mg y ms, es lo mismo. Los 4 números cuánticos están asociados justamente a un valor en específico. Ahora, cuando hablamos de algo cuántico, es que estamos hablando de que está cuantizado, o sea, es discreto. Ya no tenemos un continuo de cosas, sino que es que estamos dando como escaleras. Por ejemplo, si yo me reviso un electrón en una órbita, ¿ya? Con la menor energía, podemos decir que para el electrón, perdón, tenemos distintos lugares donde puede estar. Y esos lugares van a estar dependiendo de cuánta energía tenga el electrón. Energía mínima o energía basal, primer nivel de energético, segundo nivel energético y hacia arriba. Entonces, ¿por qué decimos que el átomo está cuantizado? El elemento está cuantizado. Porque yo puedo dar un salto de un nivel energético basal o 0 a un nivel 1. Yo puedo hacer este salto. También puedo hacer el salto del 1 al 2. O incluso yo podría hacer el salto del 0 al 2 directamente. Y viceversa, yo me puedo devolver del 2 al 0, del 1 al 0 o del 2 al 1. Pero yo no me puedo devolver del 2 hasta como por acá, hasta la mitad, hasta el 0,5 pongámosle. ¿Ya? O del 1 al 0,5. ¿Ya? No es que yo pueda hacer este salto y después libero más energía y hago este salto. No. El átomo, o el electrón mejor dicho, libera la energía necesaria solamente para hacer un salto discreto. ¿Ya? No se puede quedar a la mitad. Y ese paquete de energía, o ese salto, se llama cuanto. Por eso es mecánica cuántica. Perfecto. ¿Cuáles son los números cuánticos asociados a un elemento? Los números cuánticos asociados a un elemento son 4. El número n, o el número principal, el número L, o el número secundario, o azimutal, número M, o el número magnético, o zona magnética, y el número S, o el spin. El número principal está asociado a la energía que tiene un sistema. Y por lo mismo, son números enteros. Del 1, 2, 3 y así hasta cualquier valor. Entero, me refiero. El número L, o el número secundario, o azimutal, para los que ya tomaron un curso de cálculo en múltiples variables o cosas así, entenderán que azimutal es una coordenada. Y por lo tanto, esto está asociado a la forma. ¿La forma de qué? Buena pregunta. Imaginémonos que tenemos el núcleo atómico. Y como esto ya es un sistema cuántico, no estamos seguros, no tenemos certeza, mejor dicho, a dónde están los electrones. Entonces, si yo tengo un electrón, yo no voy a saber dónde está, pero sí yo voy a poder tener una pequeña idea de dónde va a estar. Es más probable que esté cerca del núcleo a que esté muy lejos del núcleo. Por lo tanto, si yo veo la densidad de probabilidad, me va a ver más o menos así. Esto de aquí, estimados, es un orbital. El orbital es la forma o son los lugares posibles donde podría estar, donde es más probable que esté el electrón. Entonces, no significa que el electrón está en toda esta parte, sino que tiene que estar en algún momento. Bueno, o esa es una interpretación que se le hace a la mecánica cuántica. ¿Cuál es la otra interpretación? Bueno, la otra interpretación es que efectivamente el electrón está en todas estas partes al mismo tiempo, que está en superposición consigo mismo y que por lo tanto, al momento de medir
se colapsa el sistema cuántico y recién podemos tener un sistema clásico y sabemos con precisión, entre comillas, dónde está el electrón. Pero si yo empiezo a aumentar la energía, la forma me va a empezar a cambiar. Ya no voy a tener una bola, sino que voy a tener algo más o menos así, como una hélice. Y si sigo agregando electrones y por lo mismo agregando energía, yo voy a tener un sistema más o menos así. Ahora, si yo pudiera medir, no sabría dónde está el electrón, puede estar aquí de la misma manera que puede estar acá, o dependiendo de cuál es la interpretación que le den a la mecánica cuántica, puede estar en los dos lugares al mismo tiempo. Y esta forma está justamente asociado al número secundario. El número secundario siempre va a partir del 0, 1, 2, y puede llegar hasta n-1. Por lo tanto, si mi n es 3, los valores posibles de número secundario serían 0, 1 y 2. ¿Puedo tener 3? No, no puedo tener 3. Entonces, con eso ya tenemos una pequeña idea de los dos primeros números cuánticos. ¿Ya? Vamos a ver cómo se calculan estos números cuánticos, no se compliquen. ¿Ya? Y eso va a depender de lo que viene más adelante. M, o el número magnético, me está dando información de el comportamiento magnético o el momento magnético del átomo. ¿Ya? Por eso algunos átomos son magnéticos, son ferromagnéticos, otros son diamagnéticos. Algunos se atraen con un campo magnético, otros se repelen con un campo magnético directamente. Otros, dependiendo del estado, se va a atraer o se va a repeler. Y esto justamente depende del número magnético. El número magnético va desde menos L, menos 1, pasando por el 0, hasta L. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi L es 1, por ejemplo, los valores posibles de zona magnética son menos 1, 0 y 1. O si el número magnético si el número secundario es 2, la zona magnética sería menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Siempre pasando desde menos L hasta L, pasando por el 0. Ir siempre números enteros. Y el spin. ¿Qué podemos hablar del spin? Hay un teorema de la mecánica cuántica que dice que cada uno de los valores asociados a alguna medición está, o tiene mejor dicho, un símil clásico. ¿Ya? Entonces, no significa que representen esto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo les dije del número principal, dije el número principal está asociado a la energía. No es la energía del átomo, pero sí está asociado a ella. ¿Ya? Entonces ustedes entienden, nada, claro, energía, mientras más grande, más energía tiene el átomo. Perfecto. L está asociado a la forma, no es la forma, está asociado a esta. Todos los números o todos los valores cuánticos tienen siempre un símil clásico. Ese es un teorema de la mecánica cuántica. Excepto el spin. El spin no tiene un símil clásico. Se puede entender como un giro intrínseco que tiene el átomo, el electrón, perdón. O sea, puede tener un giro en un sentido antihorario o en un sentido horario. ¿Cuál es el problema con esto? Debido a la naturaleza cuántica, el spin está en superposición. ¿Ya? Es más, cuando ustedes, si es que a alguno de ustedes le interesa el tema de la mecánica cuántica, cuando ustedes trabajan con spin, el spin no lo consideran un número, sino que lo consideran como una coordenada. Es una dimensión adicional con la que estamos trabajando. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Entonces, estamos diciendo que el electrón está girando. Entonces, si es que nosotros decimos que está en superposición, estamos diciendo que una nube está girando dentro de sí mismo. No tiene mucho sentido lógico. Pero si ocupamos la segunda interpretación de que está en superposición, estamos diciendo que el electrón, que es una bola, está girando en varias direcciones al mismo tiempo. Que tampoco tiene mucho sentido clásico, me refiero. Por lo tanto, el spin lo dejamos como spin. Está asociado a un giro. ¿Qué giro? El problema del electrón. ¿Qué valores puede tener el spin? El spin puede tener un valor de 1/2 o puede tener un valor de menos 1/2, dependiendo siempre de la zona magnética con la que estamos trabajando. ¿Ya? Por lo tanto,
Nosotros nos vamos a quedar, por lo menos por ahora, para definir la materia, el concepto del número atómico, que es el número más pequeño que aparece justamente en la tabla, el número másico, que es el número más grande, y las partículas subatómicas que están formando, los protones, los electrones y los neutrones. ¿Cuáles son los números importantes cuando yo les coloque algún elemento? El Z, el más pequeño, el A, el más grande, y la carga, que es el que tiene un signo. Puede ser positivo o puede ser negativo. La carga está ahí dando vuelta. Recuerden que el número atómico está asociado a la cantidad de protones. El número másico es la cantidad de protones más neutrones. Entonces ustedes haciendo álgebra y reemplazando esto de acá, pueden llegar a la expresión de acá. Y la carga siempre va a ser igual a la cantidad de protones menos electrones. Y ahí ustedes pueden llegar también haciendo álgebra, claramente, hasta la formulación de ahí. ¿Ya? El tema con los números cuánticos es una pequeña introducción a lo que es el modelo atómico con el que estamos trabajando y con el que vamos a trabajar más adelante, cuando veamos configuraciones electrónicas. Pero por ahora nos vamos a quedar con estos valores de acá. Así que esto sería por hoy día. Ya la próxima sesión vamos a empezar a ver lo que es la materia de compuestos. Compuestos y nomenclatura. O sea, la materia, cómo se combinan los átomos y cómo nombramos a esta materia que está formando. Así que eso sería por ahora. Adiós.